estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Hermanos, buenos días. Hoy continuamos aprendiendo la palabra de Dios a través del TCD con este nuevo libro de Samuel, en Primera de Samuel, que estamos leyendo en este mes de enero y aprendiendo la palabra de Dios a través de esta palabra que nos enseña, que nos ayuda a poder comprender cómo fue, ¿no?, la vida de Samuel, cómo se desarrolló la historia de él, ¿no?, y tantas enseñanzas que aprendemos a través de su vida, a través de este libro. Sí, hoy día el título es Cántico de Gozo. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 2, del 1 al 11. Dice: Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ríe de mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. No multipliques las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe, y a él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes han quebrado, y los débiles se ciñen de vigor. Los saciados se alquilan por pan, y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da luz 7 veces, más la que tenía muchos hijos. Languidece. Jehová da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Luego Elcana regresó a su casa en Ramá, y el niño se quedó para servir a Jehová junto al sacerdote Elí. Vemos cómo en este párrafo de la Biblia, vemos cómo la palabra y la promesa de Dios se cumple en la vida de Ana. Ana era una mujer que tenía dolor porque no podía concebir hijos. Ella, vemos en los primeros capítulos, en los primeros versículos de este libro, cómo ella pasa circunstancias en las que sufre porque ve que la otra esposa, ¿no?, de Elcana tiene hijos, pero ella no puede tener. Y dice que a pesar de que su esposo dice que la ama, y eso es lo que hemos visto, ¿no?, en los versículos anteriores, dice que le tiene un amor especial a Ana, ¿no? A pesar de que ella tiene ese amor especial de su esposo, ella siente y desea todavía que eso no es suficiente, sino ella desea tener un hijo. Y ella sufre y llora, y dice la palabra de Dios, yendo un poquito más atrás, que ella oró, dice, y oró en un momento de una forma, dice, que ella no volvió a llorar, dice que ella oró, y con esa oración dice que ella es como que si le hubiera dejado la carga a Dios, y el sufrimiento lo dejó a Dios, es como que si le hubiera entregado ese deseo al Señor. Y luego pasó que Dios escuchó la oración de Ana
y su oración fue respondida y dio a luz a Samuel. Y ahora en este día vemos cuál es la oración de Ana, y comienza diciendo: mi corazón se regocija en Jehová, dice, mi poder se exalta en Jehová. Y es que ella tiene ese sentido de agradecimiento, de reconocer que quien le dio esa virtud de ser madre, de concebir, fue Dios, no fueron sus propias fuerzas. En los mismos versículos lo dice, ¿no? Y ella habla de que sus enemigos ya no están, ¿no? Y serán burlados, dice, porque ya Dios cumplió con la promesa y Dios la exaltó, mostrando que se cumplió, ¿no? Lo que ella estaba anhelando, lo que ella estaba deseando. Y es que, hermanos, cuando muchos de nosotros nos podemos ver reflejados en la vida de Ana, porque hay circunstancias en nuestra vida, hay deseos en nuestro corazón que están tan profundos, son deseos que están en nuestro corazón, que son un anhelo y que no depende de nosotros en muchas ocasiones. El que Ana dé a luz, tenga un hijo, conciba un hijo, no dependía de ella. Era algo que no podía hacerlo con sus propias fuerzas. Necesitaba el poder divino, el poder de Dios. Y cuando nosotros nos vemos en circunstancias en las que nuestras fuerzas ya no caben, es que tenemos que buscar el refugio de Dios. Dice que el orgulloso no va a conseguir que Dios pueda verlo, porque el que realmente recibe la mirada y la respuesta de Dios es el que se humilla y busca la necesidad, y tiene la necesidad de invocar a Dios, porque sabe que en sus fuerzas no puede conseguir nada. Y es algo que vemos en Ana, que Ana dejó esa carga que tenía en su corazón, porque entendió que ya no eran sus fuerzas. Cuando ella entendió que ya no eran sus fuerzas y le dejó a Dios hacer la obra, es que se cumplió la promesa. Y no fue simplemente el nacimiento de cualquier niño, fue el nacimiento de Samuel, de este personaje tan importante en la Biblia, de este profeta que se levantó en un tiempo especial en la historia de la Biblia. Y vemos cómo la fe de una persona puede llegar tan lejos, puede alcanzar tal vez mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Hay cosas que sí dependen de nosotros, hay cosas que sí dependen de nuestras fuerzas, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que realmente dependen de la fuerza y de esa soberanía de Dios. Yo recuerdo en muchas ocasiones en mi vida en las que yo he estado en esa circunstancia, en la que yo me he dado cuenta y he sentido de que no me sentía capaz de hacer o de alcanzar aquellas cosas que tal vez tenía el deseo en mi corazón, y en algún momento, cuando yo las he visto respondidas, yo solamente puedo tener palabras de agradecimiento y un sentido de agradecimiento, porque reconozco que no fueron mis fuerzas, que no fue mi poder, que no fue mi capacidad. Dice la Biblia, ¿no? Dice la palabra de Dios, que Dios levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes, dice. Y es que nosotros tenemos que entender de que Dios es soberano, que para Él no hay nada imposible. Tal vez nosotros nos vemos en circunstancias que para nosotros tal vez son imposibles de alcanzar,
o vemos tal vez que nuestra situación es muy difícil y que no podemos contra eso. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles, dice, se ciñen de vigor. Es como que ella compara, ¿no? Ella hace una comparación del débil con el fuerte, del saciado con el que tiene hambre, ¿no? Y es que muestra que Dios es el que cambia la circunstancia, el que transforma tal vez lo que para el hombre es imposible. No dice, los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. Nosotros vemos tal vez con nuestros ojos naturales lo que pasa a nuestro alrededor y analizamos las circunstancias de forma natural. Pero cuando Dios quiere obrar en favor de su pueblo, en favor de sus hijos, las cosas no necesariamente tienen que ser naturales. Las cosas no se van a cumplir de la forma como nuestro razonamiento lo puede comprender. No, Dios hace las cosas según su soberanía, según su poder. Y nosotros debemos de confiar y creer de que sea cual fuera nuestra situación, Dios va a cumplir su promesa. Porque dice la palabra de Dios que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Dice la Biblia cuando en esta oportunidad, ¿no? Cuando Pablo habló de su aguijón, ¿no? Esta parte de la Biblia a mí me toca mucho porque él dijo, ¿no? Que él quería sacarse eso que le molestaba, eso que le fastidiaba, eso que le dolía, ¿no? Y él le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es algo que a mí me marcó porque cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos que no somos las personas idóneas, que no vamos a llegar, es cuando Dios es el que llega, cuando Él es el que obra, cuando vemos su poder. Qué fácil sería que para nosotros sea posible alcanzar todo, que no tengamos estas circunstancias de dependencia de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Ana hubiera sido como cualquier otra mujer que podía tener hijos sin ningún problema? Esta historia no hubiera existido en la Biblia, no hubiera sido tan especial el nacimiento de Samuel. Y tal vez no hubieran sucedido muchas de las cosas que pasaron, porque dice la Biblia que ella dedicó a Samuel para que él le sirviera a Dios. ¿Por qué? Porque ella venía de este contexto. ¿Qué hubiera pasado si tal vez ella podía tener hijos simplemente? Ella hubiera crecido con su hijo, no hubiera pasado nada más, no hubiera sido dedicado tal vez, y Samuel no se hubiera levantado como un sacerdote. Y es que nosotros tenemos que ver que muchas veces tenemos estas circunstancias difíciles para que se cumpla un propósito, porque hay un propósito detrás, porque hay algo que Dios quiere cumplir a través de su favor, a través de su poder, de su soberanía. Él quiere bendecirnos mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. La bendición de Ana no solamente se quedó en ella, la bendición de Ana traspasó generaciones, fue mucho más allá aún de su vida misma. Nosotros debemos de confiar que si pasamos por adversidades, que si nos sentimos limitados, que si nos sentimos incapaces en un lugar en donde tal vez Dios nos ha puesto, Dios nos pone en circunstancias en las que sentimos que no podemos, es porque Él quiere glorificarse, es porque Él quiere que nosotros dediquemos esa debilidad para que Él nos fortalezca. Y cuando nosotros veamos respondida nuestra necesidad, no nos gloriemos a nosotros mismos, sino le demos la gloria a Dios. Ana dice, entonces Ana oró. Ana no fue y se alegró por su gran poder de ser mamá, no, sino dice que cuando vio cumplida su promesa,
porque dice antes de que ella dé a luz, ella dice lo dedicó a su hijo antes siquiera de que ella supiera que está embarazada. Ella ya lo tenía en su corazón y confió y creyó y declaró de que ella iba a cumplir la promesa si es que Dios le daba esa bendición, y ella lo hizo. Nosotros debemos de visualizar más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Tenemos que creer más allá de lo que nuestra naturaleza humana puede comprender. Empecemos a declarar, empecemos a creer la palabra de Dios y a confiar de que Él cumplirá su propósito en nosotros. Y ese propósito alcanzará a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros hijos. Y esas generaciones van a recordar que un día tú y yo nos levantamos en fe a declarar que Dios es poderoso para cumplir una promesa. Y tal vez nuestra vida va a pasar, pero su promesa y su propósito se seguirán cumpliendo mucho más allá de lo que nosotros podamos creer. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Gracias por la bendición que tenemos de oírla, de recibirla, Señor. Ayúdanos a tener esa fe de Ana, esa fe que marcó generaciones, Señor. Esa fe que levantó, Señor, esta mujer y que le hizo creer más allá de lo que sus ojos físicos podían ver, que vio cumplida su promesa. Ayúdanos a tener ese corazón de fe, creer que tú cumplirás tu promesa en nosotros, que tú harás conforme lo que has prometido, Señor. Ayúdanos a ver más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que estos ojos naturales pueden ver. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por seguir viendo este espacio que podemos compartir con ustedes cada día. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Estar contigo no